la historia de aquel 9 de julio de 1816 hasta llegar al presente y lo que está pasando hoy, ¿no? Que continúa esa discusión entre gobernadores, intendentes. Vamos a saludarlo a Esteban Dómina, que es historiador, es uno de los más importantes que tenemos en nuestro país y con él vamos a repasar lo que tiene que ver con estas formas. Esteban, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Gracias por su tiempo, gracias por estar ahí. Bueno, metidos en tantas noticias, ¿no? Gobernadores que hoy están ahí con el presidente Milei, con algunos reclamos, algunos intendentes que hoy fueron a Buenos Aires. Parece una crónica que podríamos haber contado hace un siglo o más atrás, ¿no? Sí, porque el 9 de julio de 1816, muchos no lo saben ni tienen por qué saberlo, no estuvieron presentes todas las provincias argentinas, que eran mucho menos de las de hoy. Pero las que existían, no todas mandaron diputados. Por ejemplo, las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, la Banda Oriental, que es Uruguay y formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no enviaron diputados porque formaban parte de un espacio que tenía una fuerte confrontación con el gobierno porteño que se llamaba el Protectorado de los Pueblos Libres, liderado por José Gervasio Artigas, y ahí revistaban Pancho Ramírez, Estanislao López. Fíjense en que nuestra Córdoba formaba parte de ese espacio artiguista, y ellos, en lugar de mandar representantes a Tucumán, hicieron un congreso paralelo. Córdoba tuvo la buena decisión de enviar representantes. Córdoba estuvo presente en el Congreso de Tucumán con una delegación de lujo: Miguel Calixto del Corro, Jerónimo Salguero, José Antonio Cabrera, Eduardo Pérez Bulnes, 4 intelectuales que le pusieron mucha estatura, peso a ese Congreso, y Córdoba fue el fiel de la balanza, porque si no hubiera sido medio flaco ese Congreso. O sea, lo que trato de decir así en 2 palabras simplemente, que no era tampoco la situación tan prolija, y al contrario, a pesar de que estaba en marcha la guerra con el verdadero enemigo, que en ese momento era España, acá adentro teníamos un lío bárbaro. Es buena esa definición, ¿eh? Sí, sí, realmente. Bueno, ¿y qué significó para Argentina la Declaración de la Independencia? Introducimos diciendo hace algunos minutos nada más que después de la Revolución de 1810, esta era la noticia más esperada. ¿Qué significó para nosotros, para este pueblo? Claro, porque hubo un delay de 6 años. Muchos preguntan, ¿no? Por ahí me preguntan los chicos cuando voy a dar charlas, me dicen, ¿y por qué no se hizo todo de una? Por decirlo así. O sea, el 25 de mayo de 1810, primera junta, o sea, un gobierno de acá, y declaración de la independencia. Y no, ahí necesitaríamos mucho tiempo para explicar todo el conflicto que había, porque además había que tener muy en cuenta lo que pasaba en España, con la invasión napoleónica, con la destitución de Fernando VII. En pocas palabras, ese delay tiene una explicación, no fue por falta de voluntad o de desgano de los patriotas. La guerra tampoco estaba dando buenas noticias, pero lo bueno es que finalmente en 1816, así haciendo una recontra super síntesis, debo decir que había 2 posibilidades: o redoblar la apuesta y seguir en el camino independentista contra viento y marea, de final abierto, o ir a España y decirle a Fernando VII, que había recuperado el trono después de la caída de Napoleón, mire, no se lo tome muy a pecho, acá están, le devolvemos las colonias. Era más o menos así la cosa, claro. Y se dio ese paso importante. Y lo curioso, no quiero dejar de mencionarlo, lo curioso que, fruto de esto que estoy contando de un modo tan desordenado, los argentinos tenemos 2 fechas patrias. Otra cosa muy curiosa, muy argenta, porque la mayoría de los países tienen una sola fecha patria. Por ejemplo, ahora en julio, hace unos días, la tuvieron Estados Unidos de Norteamérica el 4 de julio, Día de la Independencia, Independence Day. El 14 de julio la va a tener Francia, y así los países en general. Bueno, nosotros tenemos 2, por eso hay que verlo esto como una especie de película, como que es una nueva temporada la que arranca en 1810 y tampoco termina en 1816, porque la guerra americana se prolongó hasta 1824. O sea que el 9 de julio, el Día de la Independencia, esa magnífica noticia que dieron los congresales en Tucumán,
bueno, todavía abrió una perspectiva más complicada, porque lejos de festejar la corona española, al contrario, lo vivió como una provocación y se redobló la crueldad de la guerra y todo lo demás. Perdón, Pablo, ¿qué pasó el 21 de julio? Esa fecha que por ahí está como media desdibujada. ¿Qué pasó el 21 de julio? Bueno, ahí ellos, el 9 de julio se declara la independencia. Hay varias fechas así importantes con el Congreso en Tucumán, porque después finalmente ese Congreso más adelante se va. Pero ese Congreso es el que dispone, por ejemplo, de designar a Manuel Belgrano nuevamente al frente del Ejército del Norte, a Juan Martín de Pueyrredón, director supremo, a hacer transcribir el acta de la independencia en 3 idiomas, con idiomas de los pueblos originarios, aymara, etcétera, etcétera. Y posiblemente por ahí va lo de ustedes, ese Congreso va incluso a disponer que todo lo que pase de ahí en adelante ya es parte de una nación en ciernes, porque hemos dado el paso, hemos roto el vínculo con España que hasta ahí se venía demorando. Tal es así que en el acta de la independencia se mencionaba que nos declarábamos libres e independientes del Reino de España, y después se hizo agregar y de toda otra dominación extranjera, porque en realidad quería los congresales y la opinión pública y la dirigencia que quedara claro que esto se convertía en un país independiente. Bueno, y a propósito de, usted lo acaba de citar en algunos nombres, pero ¿qué pasaba con nuestros héroes de la patria en ese tiempo? ¿De qué lado estaban? Porque ya sabemos, acá tenemos un prócer en una calle y la calle siguiente tenemos otro prócer que veía el país directamente opuesto a eso. ¿Qué partido jugaban ellos? Y lo que pasa, Pablo, teníamos una delantera de lujo, Yo suelo decir que vieron el podio de las Olimpiadas que suben los 3 mejores de cada disciplina. Bueno, escuchen el podio de esa época: San Martín, Belgrano y Güemes. Los 3 con distintos cometidos, porque como les dije hace un rato, a Belgrano lo volvieron a poner al frente del Ejército del Norte. San Martín estaba listo para emprender la campaña continental en Mendoza con el Ejército de los Andes. Lo apuraba mal al diputado, en el buen sentido, al diputado Tomás Godoy Cruz de Mendoza, diciéndole ¿qué esperan para declarar la independencia? Porque él necesitaba eso para poner en marcha su campaña. Y como el Ejército del Norte se había replegado a Tucumán, después de fracasar las 3 expediciones que mandaron al Alto Perú, la actual Bolivia, ¿quién bancaba? ¿Quién frenaba? ¿Quién atajaba los penales? En el norte, en Salta, Jujuy, ahí en el límite con el Alto Perú, Martín Miguel de Güemes y sus gauchos. O sea, ese momento encuentra esa empatía patriótica de estos 3 grandes, de este podio de la patria en plena vigencia, ¿no? Ah, es maravilloso, qué linda contada así la historia. Esteban, como siempre, ha sido un enorme placer. Sigan a Esteban Nómina en las redes, en el Instagram, las efemérides y los libros, por supuesto, tantos que ha escrito. Ha sido un placer para nosotros. Feliz Día de la Patria. Un gusto escucharlo, Esteban.